7.291 personas mayores murieron en las residencias de la Comunidad de Madrid en 2020 durante la pandemia ocasionada por el COVID-19 sin recibir la atención sanitaria a la que tenían derecho. La cifra de muertos podría haberse reducido sensiblemente de no haberse aplicado unos polémicos protocolos de exclusión hospitalaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que no eran éticos ni posiblemente legales y que impidieron el acceso de muchos residentes a los hospitales y los condenaron a una muerte indigna. Mediante dichos protocolos se excluyó de la derivación a hospitales a unas personas en función de criterios de dependencia o de discapacidad. Frente a las inhumanas declaraciones oficiales basadas en la mentira de que nuestros mayores hubieran muerto igualmente de ser trasladados a los hospitales, es necesario investigar si las decisiones políticas tomadas pudieron incidir en que la Comunidad de Madrid sea la región de la Unión Europea con un mayor exceso porcentual de mortalidad en 2020, en comparación con la media de muertes de los 4 años anteriores, con un 44%, o al menos analizar el nivel de idoneidad de las mismas y la moralidad de las actuaciones que se desarrollaron. El 12 de marzo de 2020, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid anunció la puesta en marcha de un plan de acción contra el coronavirus que incluía literalmente esta medida. Las residencias se van a medicalizar y los mayores contagiados serán atendidos allí mismo. De este plan con 270 medidas para la pandemia nunca más se supo. Y de la medicalización eficiente de las residencias, menos. Al contrario que en la Comunidad de Andalucía y en la Comunidad Valenciana, donde sí que la Consejería de Sanidad se hizo cargo de la atención a los residentes. Durante aquellas terribles semanas, Alberto Reyero, entonces consejero de Políticas Sociales, pidió ayuda infructuosamente a la Consejería de Sanidad del Partido Popular para medicalizar adecuadamente las residencias. Además, Reyero avisó repetidamente de las terribles consecuencias que tendría la implantación de los protocolos elaborados desde la Comunidad de Madrid, que establecían unos criterios de exclusión crueles e injustos para la derivación hospitalaria de un número importante de usuarios de residencias de mayores. El protocolo de la vergüenza que se aplicó entonces determinaba criterios de ingreso hospitalario muy estrictos para los que vivían en una residencia de mayores, que no se aplicaban a los que vivían en sus hogares. Además, a este respecto, criterios igualmente injustos fueron aplicados a las personas con discapacidad. Implícitamente, eso suponía una discriminación inaceptable. Había vidas que merecían ser salvadas antes que otras, lo que supone una vulneración del principio de igualdad consagrado por el artículo 14 de nuestra Constitución. Estas circunstancias, a las que se añadió una campaña de desprestigio personal contra él, orquestada desde la propia Comunidad de Madrid, provocaron la dimisión de Alberto Reyero en octubre de 2020. Antes, en julio de ese mismo año, se constituyó en la Asamblea de Madrid una comisión de investigación para explicar la gestión de la crisis del COVID-19 en las residencias. Pero la victoria del Partido Popular en las elecciones anticipadas del 4 de mayo de 2021 y su posterior acuerdo con Vox provocó el cierre prematuro de esa comisión antes de que empezasen a comparecer los responsables políticos. No velar por los más desfavorecidos es algo que debería avergonzar a cualquier sociedad, y denunciar el protocolo de la Comunidad de Madrid durante la pandemia es una obligación moral para evitar que se vuelvan a producir en el futuro más muertes por una desatención médica que atenta contra nuestro estado de bienestar. Desde la perspectiva que nos otorga la distancia, es evidente que no podemos mirar para otro lado y que tenemos la obligación de honrar la memoria de los que murieron abandonados de forma indigna, de aquellos que pudieron ser salvados y fueron condenados por un protocolo injusto y cruel. No solo para buscar la verdad y exigir justicia, sino también para optimizar de cara al futuro recursos humanos y actuaciones sanitarias que protejan la salud de nuestros mayores y de todos los madrileños en situaciones de crisis sanitaria. Por ello, el Grupo Municipal Ciudadanos Arganda eleva al Pleno para su debate y aprobación el siguiente acuerdo.
instar a la Comunidad de Madrid a reabrir la comisión de investigación sobre la gestión de la pandemia por el COVID-19 en las residencias de mayores para analizar la eficiencia de la medicalización de las mismas y los protocolos de derivación de sus usuarios a hospitales de nuestra región. Gracias. Nuestra intención al presentar esta moción es dar visibilidad a una discriminación totalmente inaceptable. En los meses más duros de la pandemia había vidas dignas de ser salvadas y otras no. Si en esa época vivías en una residencia, no tenías derecho a acudir a un hospital. Había vidas que merecían ser salvadas antes que la tuya. Tampoco si tenías una discapacidad de grado 2 o 3, simplemente por un caso tan sencillo como tener 20 años y síndrome de Down, te excluía de poder ser tratado en un hospital. Al señor Díaz, que es miembro del Consejo igual que yo, ¿esto se lo han explicado a las entidades que acuden al Consejo de Discapacidad? ¿Cómo se puede explicar que unas vidas valían más que otras? Ante una situación tan dura para todos. No tienen excusas ni argumentos para explicar el protocolo de la vergüenza que desde la Presidencia y la Consejería de la Sanidad de Madrid aplicaron a este gran número de enfermos de COVID. Además, el argumento en el que ustedes se esconden de que Ciudadanos formaba parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, entre los cuales estaba la Consejería de Políticas Sociales dirigida por el señor Alberto Reyero, eso no se sustenta, no tiene ninguna validez. El 2 de octubre de 2020, el exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, presentó su dimisión. Lo hizo de una forma muy silenciosa, cerró la puerta con cuidado, no concedió ninguna entrevista a ningún medio que se lo propuso. Él esperó a contar su versión de todo lo ocurrido, donde debe hacerse en la Comisión de Investigación de la Gestión de las Residencias. Pero ustedes lo pararon. El señor Reyero estaba deseoso y sigue estando deseoso de comparecer y dar las explicaciones, responder a todos los grupos políticos, especialmente a los de su bancada. Responder a las preguntas fáciles y difíciles, mirando a la cara a los ciudadanos y explicando lo ocurrido en esos meses. Pero la victoria del Partido Popular en las elecciones anticipadas del 4 de mayo de 2021 y su posterior acuerdo con Vox provocó el cierre prematuro de la comisión. Solo dio tiempo a que compareciesen familiares, trabajadores, patronales y expertos. Cuando comenzaban a comparecer los responsables políticos, le dieron cerrojazo. ¿Casualidad? Yo no lo creo. Fíjense hasta dónde llega su empeño de no abrir el cerrojo de esta comisión, que hasta han conseguido que el grupo parlamentario Vox recule ante las presiones y renuncie a su apertura, aun achacando a la presidenta su falta de humanidad. Críticas de Vox en este sentido, muchas. Cito las palabras de la señora Monasterio. Señor Serrano, el Gobierno popular marca de qué se puede hablar y de qué no. No se respeta la separación de poderes. Hurtan a los grupos políticos sus ideas de debate. Palabras muchas, lo mismo que ocurre aquí. Usted parecía, por su intervención, que iba a apoyar esta moción. Estaba dándome la razón en todos los aspectos de todo lo ocurrido en la pandemia, pero luego a la hora de la verdad, tanto en la Asamblea de Madrid para convocar esa comisión como aquí, reculan y no votan a favor. Y eso que ustedes formaban el partido de los valientes. Mucha cobardía veo yo, cobardía y estrategia electoralística con los residentes de las residencias como moneda de cambio. ¿Acaso, señor Serrano, les parecen bien las polémicas declaraciones que argumentó la señora presidenta diciendo que en las residencias vivían personas muy mayores que estaban muy malitas? ¿O quizás les parecen mejores las declaraciones del número 2 de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio? Este señor tuvo la desfachatez, porque no se puede tildar de otro modo, de decir que las familias ya lo habían superado, que habían pasado página. Declaraciones que no han hecho nada más que despertar la furia e indignación de los familiares que respondieron que hay que ser muy mala persona para decir estas palabras ante la posibilidad de reabrir la comisión de investigación. Bien. El señor Alberto Reyero nos cuenta en este libro de lectura obligada
la verdad de lo que ocurrió. Morirán de forma indigna. Les aconsejo que lo lean. A los residentes se les impidió ir a los hospitales, pero además las residencias no se medicalizaron correctamente. Para ocultar esto hubo una campaña de desprestigio contra Alberto Reyero dirigida por la Consejería de Sanidad para tapar su negligente gestión. El señor Reyero solo fue escuchado por el Ministerio de Defensa. El Ejército desinfectó las residencias de Madrid a pesar de la negativa de Ayuso. Lamentablemente, esto no fue suficiente. Por parte del consejero Ruiz Escudero y de la presidenta Ayuso, tan solo recibió evasivas negativas a ese refuerzo de sanitarios y frialdad e indiferencia a sus peticiones, ya fuesen en reuniones, videoconferencias, emails o incluso consejos de gobierno. Señor Díaz, usted ha hablado con un tono muy solemne por el peso de esta moción, pero el señor Reyero tan solo sufrió frialdad e indiferencia ante sus explicaciones de la muerte de miles de personas que se ahogaban en su propia tos encerrados en sus habitaciones. Desde la Consejería de Sanidad no pusieron a disposición de la Oficina de Mayores ningún sanitario. No se medicalizaron las residencias. Desde la Consejería de Políticas Sociales no podían hacer más. Lo que se necesitaba era una mayor implicación de la Consejería de Sanidad, responsable de llevar la atención sanitaria a las residencias. La propia Ayuso lo reconoció el pasado mes. Tuve que crear un mando único para ejercer de verdad. Las competencias pasaron al consejero de Sanidad, de Presidencia y yo misma al frente de esto. Esta es la verdadera historia, señores del Partido Popular. También hay otras mentiras por parte del equipo del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, mentiras más elaboradas y también más inhumanas, que las personas fallecidas sin recibir atención médica en las residencias habrían muerto igual si las hubiesen trasladado a un hospital. No se lleven las manos a la cabeza ante este descabellado y cruel argumento. Lo dijo la presidenta Ayuso en un programa de máxima audiencia. Sí, lamentablemente fue así. Es una barbaridad. Ustedes negaron el traslado a hospitales a tantas personas que con el tratamiento adecuado podrían haber superado la enfermedad, porque en su mano estaba tomar esta decisión y ustedes se decantaron por las cañas. Muchas cañas para los vivos y manipulación para los muertos. Pero es que sobre este asunto hay muchísimas mentiras. 2 años y medio después de que ustedes aplicasen el protocolo de la vergüenza, siguen negando este hecho. Si no tienen nada de lo que avergonzarse y tan sinceros son, reabran la comisión de investigación sobre la gestión de las residencias. Ustedes manipulan muy bien los medios y la ciudadanía. En el río revuelto de la desinformación es donde triunfan las patrañas. Es lo que debería pensar la señora Ayuso. Manipulación mediática. Quiero aprovechar mi intervención para mostrar mi agradecimiento a los trabajadores de las residencias que tan injustamente han sido tratados durante la pandemia y a quienes les debemos tanto. Gracias de todo corazón. Y finalizaré con unas palabras del libro del exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero. Los que por acción u omisión permitieron que 7.291 mayores fallecieran en las residencias de Madrid sin recibir la atención sanitaria a la que tenían derecho son personas indignas. Los que mintieron, ocultaron o manipularon los hechos, también. Y quienes se negaron a investigarlos, también. Gracias.